Aló, profe. ¿Sí? ¿Puede repetir que se fue el audio un momentico? Bueno, vale. Les decía que habíamos visto ya un capítulo, el primer capítulo que fue el de pensamiento estadístico, ¿sí? Básicamente Sí, identificar factores de confusión, identificar problemas con la recolección de los datos, evaluar la validez y la confiabilidad de los instrumentos de medida, ¿cierto? Y preguntarnos siempre sobre la validez interna y externa de los resultados que estábamos generando. Luego en el capítulo 2 vimos algo acerca de tratamiento de datos, análisis exploratorio, ¿cierto? Y allí nos limitábamos únicamente a utilizar herramientas que nos ayudaran a describir lo que observábamos en un conjunto de datos, ¿sí? Si era una muestra, simplemente a describir lo que observábamos en la muestra. Pero tenemos que llegar más allá. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestras investigaciones lo que nosotros hacemos es tomar una muestra, pero con esa muestra tenemos la intención de hacer inferencias o predicciones acerca de lo que sucede en toda la población, ¿sí? Por ejemplo, muchos de ustedes están evaluando jugadores de fútbol, pero no evalúan toda la población de jugadores de fútbol. Ustedes toman una muestra de jugadores de fútbol, hacen unas evaluaciones sobre ellos, esperan que esa muestra sea representativa y sobre la base de lo que observaron en esa muestra, pues más o menos se dan una idea de lo que ha sucedido en toda esa población, ¿cierto? Eso es lo que se llama el problema de la inferencia estadística, que es este problema que les voy a mostrar aquí en esta diapositiva, ¿cierto? Nosotros estamos interesados en evaluar toda una población que generalmente tiene un tamaño muy grande o al menos suficientemente grande como para que nosotros tengamos dificultad de medirlos a todos, ¿cierto? A veces dicen, no, es que 200 es una población pequeña, pero están tan dispersos y cuesta tanto ubicarlos y cada medición me cuesta tanto que para mí 200 es una población muy grande en términos operativos para mi investigación, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que yo tengo esa población es variada, ¿cierto? Aquí tengo mi población que no se alcanza a ver, pero son pepitas negras, pepitas blancas, hay otras grises, creo que solo la ven ustedes como negras y blancas, es decir, que cada individuo de la población tiene unas características distintas, ¿cierto? Y yo estoy interesado en medirlos a todos, ojalá pudiera medirlos a todos para hacer la cuantificación de un parámetro sobre esa población. Por ejemplo, un promedio si la variable fuera cuantitativa, una varianza si la variable fuera cuantitativa o una proporción en el caso de variables cualitativas, ¿cierto? Estos tendemos a denotarlos con letras griegas, ¿cierto? Y en mayúscula, y se llaman parámetros. Es una medición resumen de una característica medida en todos los elementos de la población, ¿cierto? Nosotros ojalá pudiéramos tener siempre los parámetros, pero resulta que no podemos por el alcance de la investigación, por los costos, por los tiempos, por algunas dificultades logísticas y operativas que no me permiten medir a toda la población. Como tenemos esa restricción, entonces nosotros acudimos al muestreo, ¿cierto? En el muestreo nosotros, mediante algún procedimiento estadístico basado en cálculo de probabilidad, nosotros determinamos un tamaño de muestra aceptable, ¿cierto? Y tomamos una muestra aleatoria de estos individuos, una muestra más pequeña. ¿De qué tamaño? De un tamaño que vamos a llamar n minúscula, que es el tamaño de la muestra. N mayúscula para el tamaño de la población que queremos estudiar y N minúscula para el tamaño de la muestra que vamos a extraer. Si el muestreo es aleatorio y está bien realizado, nosotros esperamos que las condiciones de variabilidad que hay aquí en la población, pues también se recojan de forma representativa en la muestra, ¿cierto? Que también tengamos, si acá teníamos negras, blancas, rojas, azules, pues en la muestra también tengamos negras, blancas, rojas y azules más o menos en la misma proporcionalidad que habían en la población, ¿cierto? Y basados en esta muestra, nosotros hacemos nuestra investigación, ¿cierto? ¿Qué es lo que queríamos? Calcular estos que son los parámetros que existen si hubiésemos medido toda la población. Como lo que sacamos es una muestra, entonces sobre la muestra calculamos algo que llamamos un estimador. Por ejemplo, calculamos el promedio, pero ya no sobre toda la población, sino únicamente con los elementos de la muestra. Ese promedio, cuando es calculado sobre una muestra, lo vamos a escribir distinto. Ese promedio lo escribimos como X barra, ¿sí? Eso quiere decir, la forma de cálculo es exactamente la misma, la de X barra, que la de mu, son exactamente la misma forma de calcularlos, lo único que cambia es que esto ha sido calculado con los datos de una muestra
y esto es el que hubiésemos calculado si tuviéramos acceso a toda la población, ¿cierto? También podríamos calcular el estimador varianza, que es la varianza que obtendríamos solo para los datos de la muestra, ¿cierto? O el estimador proporción, que lo llamaremos aquí P con gorrito, ¿cierto? Que es el porcentaje que observamos en la muestra, ¿cierto? Que es nuestro, digamos, nuestra estimación o nuestro acercamiento a lo que hubiese sido en toda la población, ¿vale? Nosotros sabemos que simplemente por efecto aleatorio no van a coincidir lo que observamos en la muestra con lo que observamos en la población. Y no es porque la muestra nos haya quedado mal tomada, es simplemente porque la muestra no va a ser el reflejo perfecto de la población. Nosotros esperamos que la muestra sea un reflejo aproximado, ojalá muy aproximado, pero no esperamos que sea el reflejo perfecto de la población. Por tanto, si yo aquí obtengo un promedio 10, evaluado sobre la muestra, pues no voy a esperar de que exactamente en la población el promedio sea 10. Yo lo que espero es que ese promedio sobre la población esté más o menos alrededor del 10, ¿cierto? Si la varianza aquí fue 5, pues espero que en la población esa varianza realmente hubiera estado muy cercana a 5. Y si la proporción fue, por ejemplo, el 30%, esperamos que la proporción en la población también hubiese estado muy cercana al 30%, ¿cierto? No exactamente igual. A quienes hacen estudios estadísticos y el valor del estimador les coincide con el parámetro, esos no son buenos estadísticos, esos realmente son tipos con suerte, ¿cierto? Es la misma probabilidad que existe de ganarse el baloto o de ganarse una rifa, la que existe de coincidir con el estimador, acertarle exactamente al parámetro. Eso sería solamente un evento de mucha suerte, el evento en que los dos valores coincidan. Esto que hacemos con el valor de la muestra, con los resultados de la muestra, intentar acercarnos a lo que se hubiese observado en la población, es lo que llamamos inferencia estadística, ¿cierto? Y como nosotros sabemos que el valor de la estimación no va a ser exactamente igual que lo que hubiésemos observado en la población, pues entonces alrededor de este valor construimos algo que se llama intervalos de confianza, ¿cierto? Es decir, si la media en la muestra me dio de 10, pues no espero que en la población sea exactamente igual a 10. Probablemente estará más o menos un delta por encima y por debajo de 10. Ahí debe estar el verdadero valor en la población. Eso es lo que se llama un intervalo de confianza, que lo vamos a ver después en un capítulo posterior, en el capítulo 4. Es decir, todo lo que vamos a ver ahora en este capítulo es simplemente como para que tengamos la idea de por qué tenemos que apoyarnos en leyes de probabilidad para generar esos intervalos de confianza y test de hipótesis en esto que llamamos la inferencia estadística. La inferencia estadística está basada en las leyes y modelos de probabilidad y esa es la razón por la cual nos vamos a detener un momentico a hablar un poco de probabilidad. ¿Listo? Yo no espero que ustedes se vuelvan expertos calculando probabilidades. Les voy a mostrar realmente unas definiciones muy básicas de probabilidad. Quiero es que comprendan más o menos de qué va esto del tema de probabilidad, que luego veamos algunos modelos que nos van a ser útiles después en la inferencia estadística, ¿cierto? Pero mi objetivo principal es que pasemos con nociones de probabilidad para enfrentar a la inferencia estadística. ¿Listo? Por eso nos vamos a detener ahora en dar algunas definiciones de probabilidad. ¿Cierto? Algunas definiciones, por ejemplo, como ¿qué es un experimento aleatorio? ¿Sí? Un experimento aleatorio es un procedimiento o un proceso que genera uno o varios resultados que no pueden ser predichos con certeza. ¿Sí? Son todos esos eventos que nosotros no podemos a priori decir cuál va a ser el resultado verdadero. ¿Cierto? Por ejemplo, si lanzamos una moneda, esa moneda tendrá dos caras, ¿cierto? Y la cara que cae hacia arriba puede ser cualquiera de dos caras, ¿cierto? Cara o sello. ¿Sí? El experimento aleatorio será entonces el lanzamiento de la moneda, es aleatorio porque no podemos predecir con certeza su resultado, ¿cierto? Y ese experimento aleatorio tiene asociado algo que se llama el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que podrían darse en ese experimento aleatorio. Por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda, nosotros bien podríamos tener como resultado el espacio muestral S, siempre lo llamaremos S, que sería la moneda cae cara o la moneda cae sello, ¿cierto? Son dos posibles resultados los que conforman ese
espacio muestral para ese experimento aleatorio, ¿cierto? Otro experimento aleatorio es el lanzamiento de un dado. Lanzamos un dado, ¿cierto? Tiene 6 caras y entonces ese dado puede caer por cualquiera de las 6 caras, ¿cierto? Por el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio muestral del lanzamiento de un dado entonces tendrá tamaño 6 y los resultados serán los números desde el 1 hasta el 6. ¿Cierto? La satisfacción de un estudiante en una clase, por ejemplo, también es un experimento aleatorio. Arrancamos la clase y no sabemos si le va a gustar o no le va a gustar, si va a estar satisfecho o no va a estar satisfecho. Si la medimos en una escala ordinal de 5 niveles, entonces esa satisfacción del estudiante también es un experimento aleatorio, ¿cierto? Cuya satisfacción puede ser nula, baja, media, alta o muy alta. ¿Listo? Todos esos son experimentos aleatorios con espacios muestrales de tamaño finito, discretos, porque... Aló, profe, se fue. ¿Hasta qué momento pudiste tenerlo? Finito. Ah, ok. Entonces, estos tres primeros experimentos aleatorios, ¿sí? Todos corresponden a experimentos aleatorios con espacios muestrales discretos y finitos. Podemos tener experimentos aleatorios cuya respuesta es un espacio muestral de tamaño infinito. Por ejemplo, la calificación que obtiene un estudiante en un curso particular, esa calificación puede ser cualquier valor X comprendido entre 0 y 5, ¿cierto? Aquí ya no tenemos 2 valores, o 6 valores, o 5 valores. Esto ya es de tamaño infinito, porque en teoría ese estudiante podría sacar cualquier calificación entre 0 y 5, ¿cierto? El tiempo que tarda una ruta de bus, por ejemplo, en ir desde el centro de Cali hasta la Universidad del Valle, ¿cierto? También es un experimento aleatorio. Podemos salir todos los días a la misma hora, en las mismas condiciones, y muy probablemente no tendremos 2 días en los que gastemos exactamente el mismo tiempo. Por eso es un experimento aleatorio. Sabemos en qué momento nos montamos al bus, pero no sabemos con certeza en qué momento nos vamos a bajar de esa ruta de bus, ¿cierto? Entonces, ese tiempo que tarda la ruta de bus también es un experimento aleatorio. Se fue sonido y video. Sí, se quedó colgado. Aló, profe. Aló. Aló, por favor. ¿Conectan? Aló, profe. Sí te escucho, Gregory. No, nos quedamos en finito. Cuando estaba explicando el ejemplo del autobús. Ok, me devuelvo un poco. ¿Sí me escuchas allí? Ahora perfecto, profe. ¿Listo? Entonces decíamos que el tiempo que tarda una ruta de bus también es un experimento aleatorio, porque no sabemos en qué momento cuánto tiempo va a tardar ese trayecto. A pesar de que tomemos la ruta de bus a la misma hora, en las mismas condiciones, cada día tardará un tiempo distinto, ¿cierto? El tiempo que tarda la ruta de bus, pues ya no es un experimento aleatorio con espacio muestral finito, sino espacio muestral infinito, ¿cierto? Porque ese tiempo puede ser cualquier tiempo por encima de 0, ¿sí? Y allí ese tiempo puede tomar cualquier valor dentro de un infinito conjunto de valores. Otra definición importante es la definición de eventos. Dentro de los experimentos aleatorios, nosotros siempre tenemos algún evento de interés, ¿sí? Un evento no es más que un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si estoy lanzando la moneda y gano con cara, pues yo me preguntaré, pues, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de obtener cara en el lanzamiento de la moneda? Si estoy lanzando un dado y gano con par, pues me preguntaré cuál es la probabilidad de obtener los resultados 2, 4 o 6. En ese caso, mi evento sería obtener par, ¿cierto? Si por alguna razón salgo a las 12 y la clase empieza a la 1, me monto al bus, me pregunto por la probabilidad de llegar temprano a clase, sería la probabilidad de que T sea menor a 1 hora, ¿cierto? Esos son los eventos que nos interesarían entonces para el cálculo de probabilidades. Entonces, un evento es un subconjunto de los elementos que conforman el espacio muestral. Como les decía, por ejemplo, si lanzamos un dado con el
la intención de observar si el número que... Se volvió a ir, profe. Ahora. Se está cortando hoy la señal. Sí, se fue como 10 segundos. Un momento. Bueno, entonces decíamos que si el experimento consiste en lanzar un dado, ¿cierto? Y nuestro interés se centra en evaluar cuándo el resultado del dado cae par, pues entonces ese sería nuestro espacio muestral S, conformado por todos los elementos desde el 1 hasta el 6, y A sería nuestro evento de interés, que es un subconjunto de S. En este caso, los números pares 2, 4 y 6. ¿Sí? Otro experimento aleatorio. Tenemos 3 ratoncitos y tenemos un laberinto. Si lo alcanzan a observar, este laberinto tiene una salida por aquí, en la izquierda, ¿cierto? Y también tiene una salida por acá, sobre la derecha. Cuando soltamos una ratica por aquí, pues ella va a estar por aquí deambulando y luego al final puede salir por la izquierda o por la derecha. Cada una de las raticas, ¿cierto? Entonces, al final lo que tendríamos sería combinaciones de izquierda o derecha para las 3 raticas que vamos a soltar en este experimento. Nuestra intención es observar si las 3 raticas salen por el mismo lugar. ¿Vale? El experimento aleatorio entonces estaría conformado por todas las combinaciones que se pueden formar con los resultados izquierda-derecha. En este caso, las 3 ratas salieron por la izquierda. En este caso, las 2 primeras salen por izquierda y la otra por derecha. Aquí, la primera y la tercera por izquierda y la segunda por derecha, hasta que llegamos al último resultado que sería derecha, 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 ¿cierto? En total son 8 resultados, ¿sí? Y estamos interesados, dice el enunciado, en observar cuándo las 3 ratas salen por el mismo lugar. Es decir, que de todo este espacio muestral S, de 8 elementos, nuestro evento tiene 2 elementos como integrantes, ¿cierto? Se conforma por 2 de esos elementos. El elemento 1, que es las 3 salen por el mismo lugar siendo izquierda, y el elemento 2, que es las 3 salen por el mismo lugar siendo ese lugar la derecha. ¿Vale? Pues aquí tenemos otro ejemplo, un experimento aleatorio, su espacio muestral y un evento asociado. Otro ejemplo, tenemos ahora 2 dados y gana la partida quien obtenga un par. Un par no como suma de números pares, sino un par entendido como que las 2 caras caen sobre el mismo valor, ¿cierto? Como en este caso 1, 1, ¿cierto? Sería una de las soluciones, 2, 2 sería otra de las soluciones a favor del evento, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6, ¿cierto? Estas son las 6 posibles formas como podríamos obtener pares en el lanzamiento de 2 dados, ¿cierto? Ese es el evento A, y el experimento aleatorio tiene un espacio muestral conformado por todas las combinaciones de los números de un dado con los números del otro, ¿cierto? En este caso son 36 combinaciones. ¿De dónde sale ese 36? De 6 posibles resultados que puedo obtener para este primer dado, multiplicado por 6 posibles resultados que puedo obtener para el segundo dado. Cuando los combino todos, entonces voy a tener todos estos resultados. El 1 se puede combinar con el 1 del otro lado, con el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Lo mismo el 2, hasta combinarse con 6. El 3, combinándose con 1 hasta 6. 4, combinándose de 1 hasta 6. 5 igual y 6 también combinado de 1 hasta 6. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos otro experimento aleatorio y un evento asociado de interés. Perfecto. Si lanzo una moneda y un dado, ¿vale? Entonces ahora el número de resultados ya no va a ser 36 como en este caso, sino que tendremos 2 posibles resultados que puede tener la moneda y 6 posibles resultados que puede tener el dado. En este caso, el espacio muestral estaría conformado entonces por los 12 posibles combinaciones, ¿cierto? La cara de la moneda combinado con los 6 posibles valores para el dado y el sello de la moneda combinado con los 6 posibles valores para el dado. En este caso, estamos interesados o gana el individuo
cuando tenemos una cara y un número par. Es decir, que de todos estos elementos que conforman el espacio muestral, nuestro evento a favor es los que están conformados por una cara, es decir, estos, y además por un número par, es decir, 2C, 4C y 6C. Ese es el tamaño de mi evento A. ¿Listo? Entonces, noten que si ya conozco el tamaño del evento A y conozco el tamaño del espacio muestral, pues yo ya podría calcular entonces la probabilidad de obtener el evento, ¿cierto? Por ejemplo, la probabilidad de ganar aquí sería 3 casos a favor de 12 casos totales, ¿cierto? 3 sobre 12. La probabilidad de ganar aquí serían 6 casos a favor de 36, 6 sobre 36 o un sexto. Y así para cada uno de nuestros resultados podríamos entonces calcular la probabilidad de ganar. En este caso sería 2 de 8, ¿cierto? Y en este caso 3 de 6. Esa es una forma de hacer cálculo de probabilidad muy sencilla bajo un enfoque de conjuntos, ¿cierto? No siempre es tan sencillo el cálculo de probabilidad. Hay algunos cálculos que necesitan unos elementos un poco más avanzados y por ello vamos a revisar un poco acerca del álgebra de conjunto. Muy rápidamente vamos a pasar por aquí por el álgebra de conjunto. ¿Listo? Entonces vamos a suponer ahora, me voy a apoyar en esto que llamamos unos diagramitas de Venn. El cuadro más exterior es el cuadro que me representaría el espacio muestral, es decir, todo el conjunto o el universo de posibles soluciones o resultados, ¿cierto? Y los eventos que dibujo aquí con elipse son dos posibles eventos de interés que puedo tener yo conformando subconjuntos con los elementos de ese universo. Por ejemplo, aquí tengo representados los eventos A1 y A2 que se conforman con unidades de todo el espacio S. Ese es un diagramita de él, ¿cierto? Es muy útil para representar las operaciones entre conjuntos o entre eventos en un experimento aleatorio. La primera operación que está definida, así como en el álgebra natural que nosotros conocemos, está definida la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entre conjuntos, esas operaciones pues, no existen, no están definidas. Entre conjuntos, las operaciones que están definidas son la unión, la intersección, ¿cierto? El complemento, y son las que vamos a ver ahora. La unión es una de las operaciones que está definida, y definiremos la unión de A1 y A2 como un nuevo conjunto que está compuesto por todos los elementos que pertenecen solo a A1, agregamos todos los elementos que pertenecen solo a A2 y adicionalmente agregamos los elementos comunes, ¿sí? Representado en el diagrama de Venn, la unión de A1 y A2 es toda esta franja gris. Todos los elementos que pertenecen a A1, ¿cierto? Que es esta franja de acá. Todos los elementos que pertenecen solo a A2, más los elementos que están aquí en esta mitad, ¿cierto? Que es lo que llamamos la intersección de los dos, ¿vale? Sumar todos esos elementos, entonces me conforma el nuevo evento o el nuevo conjunto A1 unión A2. ¿Listo? Otra operación será la intersección. La intersección entre A1 y A2 está formada únicamente por los elementos comunes que hay en A1 y en A2. ¿Vale? Representado en el diagrama de Venn, si esto es A1 y esto es A2, la intersección son el conjunto de elementos que pertenecen a los dos de forma simultánea, que tienen pertenencia a A1 y que tienen pertenencia a A2. Esta sería la intersección, ¿vale? Aprovechamos esta intersección para definir dos conjuntos excluyentes. Decimos que dos conjuntos o dos eventos son excluyentes, algunos libros lo llaman incompatibles, otros libros lo llaman disyuntos, los tres denominaciones son equivalentes, ¿cierto? Decimos que dos conjuntos son excluyentes, incompatibles o disyuntos cuando la intersección no existe, o cuando la intersección no tiene elementos, o lo que es lo mismo, cuando decimos que la intersección es igual al conjunto vacío. Por ejemplo, una representación de diagrama de Venn, esta sería una representación de eventos o de conjuntos excluyentes. A1 y A2 no tienen ningún elemento en común, por tanto la intersección entre los dos es vacía y decimos entonces que cuando sucede esto, los eventos son excluyentes. Otra operación que nos interesa es el complemento.
A supra C define el complemento de A. Es un nuevo conjunto que se conforma por todos los elementos del universo o del espacio muestral que no pertenecen a A. Todo lo que no pertenezca a A, entonces pertenece a complemento. En un diagrama de Venn, esa sería la representación. Si todo el cuadro es S, que es el espacio muestral, la elipse blanca es el conjunto A, pues A complemento es todo lo que está por fuera de A, pero dentro de S. Este es A complemento. ¿Listo? Se cumple que si llegamos a unir A con A complemento, entonces tenemos todo el espacio muestral, ¿cierto? Al juntar A y A complemento tenemos todo el espacio muestral y la intersección entre A y A complemento pues no existe, ¿cierto? Porque por definición es lo que no está en A, lo que pertenece a complemento. Entonces su intersección por definición básica no existe. Vamos a mirar aquí con algunos ejemplos. Tenemos S, el espacio muestral que se ha conformado con el conjunto de números del 1 al 6. Puede ser, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Y vamos a definir 3 eventos de interés. Los números menores o iguales que 3, ¿cierto? Los números pares, conjunto B. Los números mayores o iguales que 4, el conjunto C. Y los números impares, el conjunto D, ¿cierto? Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿El conjunto A y el conjunto B son eventos excluyentes? Recuerden que para que sean eventos excluyentes, lo que debe suceder es que no tengan intersección, ¿cierto? Yo voy a utilizar por aquí un bloc de notas para irlo resolviendo a un lado, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí A y B son excluyentes. Pues lo que debería suceder entonces es que A en intersección, voy a escribirlo aquí con esta N, que no es la N de intersección, pero es la que me permite escribir aquí el bloc de notas, que A intersección B sea igual a vacío, ¿cierto? Es lo que debe suceder. Lo que tenemos realmente es que A intersección B Es igual a 2. es igual a 2, exacto. Entonces, A intersección B tiene un elemento en común, y ese elemento en común es aquí, ¿no? 1, 2, 3, 2, 4, 6, A intersección B es igual a 2. Lo que es diferente de vacío, por lo tanto, no son excluyentes. ¿Listo? La pregunta B, ¿cómo está conformado A complemento? Pues dijimos que A complemento eran todos los elementos del espacio muestral o los elementos de S que no están en A. Si en A están 1, 2, 3, en A complemento entonces estarían 4, 5, 6, ¿cierto? Ese sería A complemento. Y B complemento, entonces son todos los elementos que están en S y que no están en B. Como en B están los números pares, entonces en B complemento estarían los números impares que están contenidos en S. Es decir, 1, 2 y 3. ¿Ya? Esta es la idea del complemento. La unión entre A y B, ¿cierto? Dijimos que eran todos los elementos de A más todos los elementos de B, ¿cierto? Teniendo en cuenta los elementos comunes. En este caso serían 1, 2, 3, que son los elementos de A, ¿cierto? Y 2, 4, 6, que son los elementos de B. Pero esta agregación
me duplica los elementos comunes, me duplica el 2, o sea que realmente el conjunto está conformado por todos los elementos de A, todos los elementos de B, ¿cierto? Y la intersección, pero tengo que poner precaución de que al momento de agregarlos, las intersecciones o las intersecciones se me contabilizan 2 veces, ¿cierto? Y la idea es que en el conjunto solo estén una vez. ¿Listo? Y A intersección B, ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Este será el 2. ¿Listo? E A intersección D, ahora tenemos A intersectado con D, ¿cierto? Los elementos comunes entre A y D son el 1, que está en los 2, y el 3, que está en los 2. A intersección C, y A intersección C no tiene elementos comunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que A intersección C es el conjunto vacío, ¿cierto? Por lo tanto, A y C son eventos excluyentes, ¿cierto? Justamente coincide con la definición de eventos excluyentes. Los eventos son excluyentes si su intersección es vacío. ¿Vale? Y la otra pregunta teníamos allí, A intersección C y A intersección D son excluyentes. Entonces, para probar si son excluyentes, lo que tendríamos que es probar que la intersección AD intersectado con A y C es vacía, ¿cierto? El resultado, ¿cierto? Tendríamos que encontrar los elementos comunes que hay en los 4. ¿Hay elementos comunes entre A, D y C? ¿Algún elemento que esté en los 3? No hay ninguno, ¿cierto? Este 3 está en A y en D, pero no está en C. Este 2 está en A, pero no está ni en C ni en D. Este 1 está en A y D, pero no en C. Es decir, que la intersección de los 3 conjuntos es vacía. ¿Listo? Por lo tanto, sí son excluyentes. ¿Preguntas hasta allí? ¿Escuchan bien, Gregory? Sí, sí, todo bien, profe. Por el momento no. Vale, eso es muy sencillito, ¿cierto? Los traigo por aquí para que estemos seguros de que todos estamos en la misma sintonía con esto del álgebra de eventos. Profe, ¿puede poner un momento la pizarrita que estaba, el bloc de notas? Este sí. O sea, digamos que, por lo tanto, sí son excluyentes también en la última. Vale, vale. ¿Esta pizarra queda grabada? Sí, yo se los puedo grabar, muchachos. Todo queda grabado también en la clase, pero también se las puedo subir al campus, todo lo que vayamos haciendo. Vale, gracias. Bueno, ya que pasamos aquí con este repasito rápido por el álgebra de conjunto, muy básico, creo que no necesitaremos más, ¿cierto? Solo que recuerden esto de las operaciones entre unión, intersección, complemento principalmente, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a pasar a definir qué es esto de la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que se presente el evento A. La probabilidad de que se presente un evento es una medida, ¿cierto?,
que está acotada entre 0 y 1, puede tomar el valor 0, puede tomar el valor 1, pero nunca valores por fuera de 0, 1, ¿cierto? Y esa medida intenta cuantificar la certidumbre, que es lo mismo que la posibilidad de ocurrencia asociada a un evento aleatorio, ¿cierto? Y uno, a pesar de que el evento es aleatorio, dependiendo de esa probabilidad, uno puede tomar decisiones. Por ejemplo, si yo supiera que la probabilidad de lluvia mañana es del 90%, pues yo como que reflexiono y pienso que necesito agregar algún elemento protector en mi maleta, ¿cierto? Alguna sombrilla, alguna chaqueta, algún abrigo para la lluvia, alguna protección para la lluvia, ¿cierto? Por el contrario, si me dicen la probabilidad de lluvia mañana es del 0,05%, es una probabilidad muy pequeña y muy probablemente la decisión que yo tome es no agregar un elemento protector, ¿cierto? Entonces, esa probabilidad siempre se va a mover entre 0 y 1, intentando cuantificar la Vamos con taller del virus. No se preocupen, aquí tenemos antivirus. Pasamos algún café y una vejiga. No tapabocas, hermano. Sí. Bueno, entonces, cuando esta probabilidad toma el valor 0, lo que nos quiere decir es que es imposible que el evento ocurra. Y cuando toma el valor 1, quiere decir que ese evento no es aleatorio, sino determinístico, es decir, que va a ocurrir con total certeza. Y los valores intermedios, pues, nos cuantifican esa certidumbre de que el evento ocurre, ¿cierto? En estadística nosotros todo el tiempo tomamos decisiones basadas en probabilidad y creo que nosotros intuitivamente en la vida diaria siempre tomamos decisiones basadas en probabilidad, ¿cierto? Esa probabilidad nosotros la podemos calcular, como les dije ahora, a partir de teoría de conjuntos, a priori, ¿sí? Cuando yo conozco el espacio muestral, si todos los elementos del espacio muestral tienen la misma probabilidad, por ejemplo, el lanzamiento de la moneda, si la moneda es legal, la cara y el sello tienen la misma probabilidad. En el lanzamiento del dado, si es legal, todos los números del 1 hasta el 6 tienen la misma posibilidad, ¿cierto? En la extracción de balotas del juego del baloto, las 45 bolas tienen la misma probabilidad de ser extraídas si ellas están legalmente verificadas, ¿cierto? Si todos los elementos del espacio muestral tienen la misma probabilidad y yo conozco todo el conjunto, pues entonces puedo calcular la probabilidad asociada al evento como m sobre n, donde n es el tamaño del espacio muestral o el número de elementos individuales que conforman el espacio muestral y m es el número de elementos que conforman el evento A. ¿Vale? Pues si conozco ese par de elementos, pues la probabilidad es muy sencilla y es solamente dividir los casos a favor de A sobre el número total de casos, ¿cierto? Cuando ese espacio muestral no lo conozco o cuando ese espacio muestral no es equiprobable, entonces yo puedo acudir a una alternativa basada en un enfoque frecuentista. La llamamos a posteriori, mientras que la versión de teoría de conjunto la llamamos a priori. A esta la llamamos a priori, ¿por qué? Porque yo no tengo que hacer ninguna clase de ensayo, yo ya conozco matemáticamente cuál es la probabilidad sin necesidad de tener que hacer ensayos. A posteriori, porque se basa en los resultados que obtengo en la realización de muchos ensayos. Entonces, después de haber realizado esos ensayos, a posteriori yo podría calcular también la medida de probabilidad. Por ejemplo, cuando un experimento se repite un gran número de veces, ¿sí? Repetimos el experimento un gran número de veces, en cada repetición observamos si el evento A ocurre o no ocurre, ¿cierto? Y luego de repetirlo muchas veces, entonces obtenemos el cálculo de la probabilidad. La forma de calcularla es la misma, lo que cambia aquí es lo que significa m, en este caso m, sería el número de veces que observamos el evento A, y lo que significa n, que para este caso sería el número total de ensayos, ¿vale? Por ejemplo, si estamos construyendo proyectiles para la guerra y queremos ensayar su precisión, el evento de interés puede ser el proyectil dio en el blanco, ¿cierto? El evento complemento sería el proyectil no dio en el blanco,
¿cierto? Y no podríamos pensar que porque el espacio muestral es acertó, no acertó, la probabilidad la podríamos calcular por acá. ¿Sí me entienden? No, se reduciría mucho. Y el resultado del experimento es lanzar el proyectil y verificar si se acierta. ¿Cierto? El espacio muestral de ese resultado pues es 1 de 2, ¿cierto? Acierto, desacierto, ¿cierto? Y el evento sería entonces el evento A sería entonces obtener acierto. ¿Vale? Entonces, si utilizáramos la versión de conjuntos o el enfoque de conjuntos, entonces la probabilidad de acertar sería 1 de 2, ¿cierto? Si usáramos este enfoque. ¿Sí? 1 de 2 y la probabilidad de acertar sería 1 medio. Esto no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque esto solo sería cierto cuando estos dos eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿cierto? Cuando generamos un proyectil, generalmente lo estamos haciendo técnicamente, tecnológicamente lo estamos desarrollando para que esta probabilidad de acertar sea mayor que la de errar, ¿cierto? Estos dos elementos no estarían balanceados, yo no podría calcular la probabilidad de esta forma. Esto sería un error. La única forma como yo podría hacerlo es bajo el enfoque frecuentista. ¿Cierto? ¿Qué tendría que hacer? Pruebas de ingeniería, ensayos de ingeniería. ¿Sí? No lo puedo hacer a escala real, ¿no? No vayan a lanzar 1000 proyectiles por el mundo a ver cuántos acertaron y haber acabado con 1000 destinos o con la fracción de destinos en los cuales el proyectil acerta. Generalmente las industrias de guerra hacen esto a escala más pequeña o lo hacen a través de simulación. Simulan el lanzamiento del proyectil un número muy alto de veces y observan cuántas veces acertaron al blanco, ¿cierto? Y luego el número de aciertos sobre el número total de ensayos, pues, lo convierten en la probabilidad desde un enfoque frecuentista. ¿Listo? Esos son los dos enfoques que podríamos tener para calcular probabilidad. Perfecto. Vamos a ver algunas propiedades de la probabilidad, también basada en el álgebra de conjuntos. Todo esto para que luego podamos hacer algunos cálculos que sí son interesantes. Ya habíamos dicho antes que la probabilidad nunca puede ser negativa, ¿cierto? Que como mínimo podrá tomar valor 0 y como máximo valor 1. Nunca podemos tener una probabilidad de 1.5 ni una probabilidad negativa. ¿Listo? Y que la nota no puede ser negativa, perdón, y aquí era ni superior, luego lo corrijo, ni superior a 1, no es sí, sino ni superior a 1. ¿Listo? Lo otro, otra propiedad que tenemos es que el espacio muestral, si se divide en diferentes eventos aleatorios que no tienen intersección, mire que todos son mutuamente excluyentes, no hay intersección entre ellos, entonces la probabilidad, la suma de las probabilidades de todos los eventos, pues me tiene que dar la probabilidad de todo el espacio muestral, que es 1. ¿Sí? Si yo sumo la probabilidad de A1 más A2 más A3 más A4 más la probabilidad de A5 más la probabilidad de A6, pues estoy conformando todo el espacio muestral y la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. ¿Listo? Si estos eventos son mutuamente excluyentes. Esto no se cumple si los eventos tienen intersección, ¿no? Si los eventos tienen intersección, al sumarlos esta probabilidad pasaría de 1. Cuando no tienen intersección, al sumarlo la probabilidad es perfectamente 1. Para dos eventos A y B, la probabilidad de que tenemos aquí el espacio muestral, tenemos el evento A, esta zona gris, el evento B, esta otra zona gris, y esta zona negra que está aquí es la intersección entre ellos dos, ¿recuerdan? La probabilidad de que ocurra alguno de los dos es lo que llamamos nosotros como la probabilidad de la unión, ¿cierto?
de que ocurra A, recuerden que la unión siempre se debe interpretar como una O, ¿cierto? De que ocurra A o que ocurra B, ¿cierto? Eso de que ocurra A o que ocurra B, ¿qué quiere decir? Que ocurre A, que ocurre B o que ocurren los dos. Eso significa la probabilidad de que ocurra alguno de los dos o la probabilidad de A unión B. Esa probabilidad la calculamos, se puede calcular sumando la probabilidad de A, ¿sí? Si yo sumo esta probabilidad de A, noten que le sumo la probabilidad de B, pero si lo notan, cuando sumé la probabilidad de A, esta franja negra ya estaba contada en la probabilidad de A, y cuando le agrego la probabilidad de B, la franja negra vuelve y se cuenta. Es decir, como en el caso anterior que les mostré, los elementos en común se están contando dos veces, ¿cierto? Y yo necesito que ellos participen, pero no que participen dos veces. Por tanto, para que no participen dos veces, les quito una vez su participación, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de la unión será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Se la resto para evitar que esta intersección sume dos veces en el conteo. ¿Listo? Basado en esta expresión, yo puedo jugar aquí algebraicamente con esto, ¿cierto? Y despejar desde aquí la probabilidad de la intersección B. Muy sencillo. Solo es pasar este que está restando, acá sumar, y este que está sumando, acá restar, y entonces tengo otra expresión para la intersección. La probabilidad de la intersección de los dos eventos, que es lo mismo que decir que ocurran los dos eventos al tiempo, será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión, ¿cierto? Y esto pues simplemente lo veo un manejo algebraico desde esta primera expresión. Perfecto. Ahora, si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la intersección no existe, ¿cierto? No hay elementos en común. La probabilidad de que ocurran los dos es cero, porque no tienen intersección. Y al ser esta probabilidad cero, entonces la probabilidad de la unión con este elemento en cero se convierte en la sencilla suma de probabilidades de los dos elementos. La probabilidad de A unión B es igual a la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B, solo cuando los eventos son excluyentes. Si los eventos no son excluyentes, sino que tienen una intersección, entonces esto sería un error y deberíamos utilizar esta expresión. Probabilidad de A es probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y por último, la probabilidad del complemento. Dijimos que un evento A, su complemento se define como todos los elementos de S que no están en A. Recuerden que la probabilidad de todo el experimento aleatorio es 1, ¿cierto? Y si nosotros tenemos la probabilidad de A, la probabilidad de A complemento debe cumplir, que es lo mismo que tener 1 para todo el evento, para todo el experimento aleatorio, menos A. Si a todo esto le quitamos A, entonces tendríamos la probabilidad de A complemento. Es decir, si a 1 le quitamos la probabilidad de A, tendríamos la probabilidad de A complemento. Esta regla parece muy sencilla y muy trivial, pero a veces nos puede ahorrar muchos cálculos. Esto es equivalente a cuando no puedes resolver un problema por el derecho, pues dale la vuelta y resuélvelo por el complemento. Y créanme que el cálculo de probabilidades a veces es mucho más corto, sobre todo cuando este conjunto es más pequeño que este, calcular la probabilidad asociada al complemento que calcular la probabilidad asociada al evento principal. Entonces, si es más sencillo calcular la probabilidad asociada al complemento, pues optamos por calcularla a ella y luego la de aquí, simplemente invertir la fórmula, ¿cierto? Y obtener la probabilidad del evento a través de 1 menos la probabilidad del complemento. Y por último, si tenemos A y B, que son dos eventos, podemos estar interesados en evaluar la probabilidad de que ocurra B y que no ocurra A. Es decir, que solo ocurra B sin que ocurra A. ¿Esto cómo lo escribiremos? Esto quiere decir que es la intersección entre A complemento y B. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos notar? Si todo esto es S, la zona B que nos interesa es B,
B contendría también este espaciecito, ¿cierto? Lo que pasa es que en este espaciecito ocurre B y ocurre A. Por tanto, no está a favor de nuestro evento, porque lo que queremos es que ocurra B y que no ocurra A, ¿sí? Los puntos en los cuales ocurre B sin que haya ocurrencia de A es la franja amarilla, ¿cierto? Es esta franja amarilla. Por tanto, la probabilidad de que ocurra B y que no ocurra A, la podemos expresar de esta forma, B intersectado con A complemento, ¿cierto? Y la podemos calcular como toda la probabilidad de B, quitándole este pedacito que está aquí, ¿cierto? Que es la probabilidad de la intersección. Si a la probabilidad de B le quitamos la probabilidad de la intersección, entonces tenemos la probabilidad de A complemento y B, que significa que ocurra B y que no ocurra A. ¿Preguntas hasta allí? No. No. Bueno, vamos a hacerlo, aterrizar todo esto que vimos allí con algunos ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios sencillos. Vamos a lo que hemos utilizado ahora como tablero, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí un segundo bloque de ejercicio. Entonces, copiaré el ejercicio allá. En este blog de notas para que podamos seguirlo desde aquí. Entonces tenemos, en un determinado distrito, control X. En un determinado Profe, distrito acuérdate de ir residencial, parando la grabación para que quede tan larga. tenemos aquí un determinado distrito residencial, el 60% de los hogares están suscritos al periódico metropolitano. El 80% están suscritos al periódico local, ¿sí? Si ustedes lo notan, 60% suscritos al periódico metropolitano, 80% al periódico local. Estas dos probabilidades no suman 100%, ¿cierto? Suman 140%. ¿Sí? Dijimos que nunca una probabilidad podría ser mayor al 100%, pero estas dos probabilidades suman 140%. ¿Por qué esas dos probabilidades suman 140%? Pues porque hay algunos elementos en común entre los dos conjuntos, ¿cierto? Aquí están los elementos en común. El 50% está suscrito a ambos periódicos. ¿Sí? Es decir, que lo que tenemos aquí es, siendo A suscritos a Metropolitano, siendo B suscritos a periódico local, ¿cierto? Entonces la información que nos entregan es que la probabilidad de A en esa población es 60% suscrito al periódico metropolitano, 0.6. Y que la probabilidad de B, entonces será 80% suscrito al periódico local. ¿Sí? Y además nos dicen que el 50% están suscritos a ambos periódicos. Esto en términos de probabilidad es la probabilidad de que estén suscritos al periódico metropolitano y, entendido hoy como una intersección, que estén suscritos al periódico local. Estos son 0.5. ¿Listo? La pregunta 1 dice, ¿cuál es la probabilidad
de que esté suscrito a alguno de los periódicos. Esa probabilidad entonces será, como nosotros ya conocemos un poco de álgebra de conjuntos, ¿cierto? Es una probabilidad de un evento que es que esté suscrito al metropolitano o al periódico local, ¿cierto? Y la confusión o ya nos indica entonces que lo que tenemos es una unión, ¿cierto? Una unión entre cuáles eventos A o B, ¿cierto? Que estén suscritos al metropolitano o al periódico local, ¿cierto? Esa probabilidad de A unión B, según acabamos de ver, es esta probabilidad, ¿no? A unión B, ¿cierto? Ese es el diagramita de Venn y corresponde a esta expresión. Probabilidad de A más probabilidad de B, y para no contar dos veces, entonces quitamos una vez la intersección. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí, esto es igual a la probabilidad de A a la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Y estas cifras, pues nosotros ya la tenemos, ¿cierto? 0.6 de aquí a 0.8 de aquí menos 0.5 de la intersección, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que esté suscritos a alguno de los dos periódicos es de 1.4 menos 0.5, 0.9. 0,9. La respuesta, el 90% de los hogares tiene suscripción a alguno de los dos periódicos. Alguno no, alguno. ¿Sí? Recuerden que alguno no me discrimina cuál, puede ser a uno, puede ser a otro o puede ser incluso a los dos. La segunda pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que estén inscritos solo en uno de los periódicos? Solo en uno de los periódicos sería la probabilidad, voy a escribirlo aquí, solo A, ¿sí? La probabilidad solo B, ¿cierto? Esto es igual a la probabilidad de que estén en A. Cuando hablamos de solo A, ¿recuerdan este evento de que esté en uno y no en el otro? Este es este mismo evento, ¿cierto? Que esté en uno y no en el otro, ¿cierto? Es decir, que la probabilidad de que esté en A y que no esté en B. Voy a colocarlo aquí asterisco para que sea B complemento, ¿sí? Más la probabilidad de que esté en B, pero no esté en A. ¿Cierto? Esas son las dos opciones que tengo. Que esté solo en A, solo en B. ¿Cierto? Y ahora voy a aplicar esta expresión a cada una de estas partes. ¿Cierto? Probabilidad de que esté en A y no en B, esto sería lo mismo que la probabilidad de A, quitándole a A la intersección con B. ¿Cierto? Ese sería el primer término. Solo en A. El segundo término sería ahora sumar la probabilidad de B, pero quitarle la intersección con A. Eso entonces es igual a
probabilidad de A, 0.6, menos la intersección, 0.5 desde aquí, más B, que era 0.8, menos la intersección, que es 0.5. Y esto entonces nos da como resultado 0.1 más 0.3, para un total de 0.4. El 40% de los hogares tienen suscripción solo a uno de los periódicos, o a uno solo de los periódicos. Dios. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Por ahí hay una. Con los ejercicios. Por ahí hay una pregunta, creo. saldrá. Sí, cuéntame. Vamos. ¿Aló? ¿Alguien tenía una pregunta? Ah, lo de la grabación. Bueno, voy a parar la grabación en este momento para que él me lo suba. Creo que ya llevamos unos minuticos. Entonces, pararé un instante la grabación para reiniciarla. Cuando yo paro la grabación, entonces él inmediatamente la procesa y me la envía al Google Drive y después yo se las puedo compartir en el campus virtual.